Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Si nosotros solamente tuviéramos esta parte del Evangelio, este trocito del Evangelio, y dijéramos que Jesús es Dios, tendríamos el Dios de la guerra, que sería como Marte, dentro de la mitología romana, ¿no? Que era el de la guerra. Porque pues llama mucho la atención que hable nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a traer fuego, ha venido no a traer la paz, sino la guerra, cuando la imagen que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesucristo es totalmente contraria. Es el Dios de la paz, es el Dios del amor, es el Dios de la misericordia. Y cuando nosotros leemos este Evangelio, pues nos choca un poco. Y pues yo no creo que ninguno de nosotros pues haga una lectura literal de este Evangelio. Eso nos lleva a 2 conclusiones. Primero, que muchas cosas del Evangelio, muchas cosas del Antiguo Testamento, tenemos que tomarlas como estamos tomando este Evangelio. No podemos tomarlas de forma literal. Tenemos que contextualizarlas. Tenemos que compararlas con el mensaje global de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ir viendo qué es lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo, no solamente con lo que se profetizó en el Antiguo Testamento, se llevó a la plenitud en el Nuevo Testamento, sino también para nosotros católicos, lo que los santos padres y lo que el magisterio de la Iglesia ha ido desarrollando, porque el lenguaje, aunque sea muy claro en el Nuevo Testamento, pues hay una serie de circunstancias que hacen que se tenga que adaptar al hoy del siglo XXI. Entonces, una primera conclusión que nosotros debemos tener es que cuando hablamos de las cosas de Dios, tenemos que saber adaptarlas. No en el contenido, sino en la forma de decir las cosas. Y muchas veces hay muchas guerras y muchos conflictos y muchas discusiones porque nos quedamos en la parte externa y no vamos a lo que está detrás de lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, saber adaptarnos, ¿no? En el siglo XIX pues, se decían las cosas de una manera. Antes del Concilio Vaticano II se decían las cosas de una manera, pero el Concilio Vaticano II nos ha dado unas claves de interpretación para actualizar el mensaje de Cristo. Aquellos que no aceptan el Concilio Vaticano II, tenemos problemas de lenguaje con ellos. Entonces, primero, saber adaptarnos. Y eso lo hacemos en el día a día, ¿sí? Lo que tú estás diciendo a tu marido no es lo mismo y no lo dices de la misma forma a tu hija de 3 o 4 años. No hablas de la misma manera a uno que está en tu familia que a uno que está fuera de la familia. Siempre nos adaptamos para que nos puedan entender las personas. Entonces este Evangelio nos ayuda a decir que debemos saber adaptarnos. No el contenido, pero sí la forma de decir las cosas. Y en segundo lugar, este Evangelio lo que nos viene a decir es que pues sí tenemos que ser guerreros, sí que tenemos que prender fuego en este mundo, pero es un fuego espiritual. Si nosotros aquí pusiéramos fuego espiritual, ¿qué es lo que se quemaría?
Cuando tú pones fuego en piedras, que algunas son de baja calidad, otras son oro y otras son piedras preciosas, y tú pones fuego, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que es de baja calidad se quema, se destruye, desaparece. Pero lo que es oro, lo que tiene calidad, lo que es bueno, lo que es auténtico, eso persevera. Eso sale en todo. Las suciedades que estaban incrustadas en el oro desaparecen y aparece el oro. Incluso pues lo funden y ahí se ve cómo queda el oro en su máxima potencia. ¿Por qué tenemos que tener fuego? Porque estamos llenados e incrustados de impurezas y tenemos que purificarnos. ¿Y cómo nos vamos a purificar? ¿Con algodoncitos o qué? Con algodoncitos, para que no te duela. Pues no. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cuando tienes, no sé, un tumor maligno. ¡Ay, algodoncitos! No. Pues tendrán que ir al médico, tendrán que hacer una evaluación y cortar lo que está mal. ¿Por qué te da miedo que te corten lo que está mal en tu vida? ¿Por qué te da miedo que te corten el egoísmo? ¿Que vas a ser un desgraciado porque te cortaron el egoísmo? Todo lo contrario, vas a ser un hombre y una mujer feliz. Porque el egoísmo lo único que hace es destruirte. ¿Sí? Si tú tienes un hermano que tiene problemas de actuación, de forma de ser, ¿qué es lo que tienes que buscar de tu hermano, que lo quieres con todo tu alma? Pues no tanto que se conforme a este mundo, sino la conversión. Lo que necesita es la conversión. Un hermano, un amigo, tu papá, tu hijo, no es simplemente ponerle algodoncitos para que sobreviva. La conversión. Y la conversión es esto, como tenemos que leer este evangelio. Él no ha venido a hablar con el pecado, a dialogar con el mal. Sí hablamos con las personas, pero no con el mal. Y lo que hacemos es que no dialogamos con el mal, dialogamos con el mal y no dialogamos con las personas. A las personas las categorizamos de impuras, no podemos hablar. Y con el pecado estamos ahí haciendo diálogos de conveniencia. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice lo contrario. Quiere, ama, lucha, abraza al pecador, pero no al pecado. Y eso es la línea que se interpreta. No es que tu marido, tu mujer, simplemente te dé de comer y te cuide, te traiga dinero a casa para que no pasen hambre. Es que nos tenemos que convertir. Si nosotros no nos convertimos, si nosotros no sacamos nuestro pecado de nuestra vida, no llegaremos a ser felices, estaremos divididos. Seremos como esa figura del Antiguo Testamento que era mitad de hierro, mitad de plomo y la otra parte era barro. Tenemos mucho barro y tenemos que quitarlo para que salga el oro que tenemos, el oro que Dios ha puesto en nuestros corazones. Por eso, ¿piensan acaso que he venido a traer la paz? ¿El convivio con el pecado? Pues no, nuestro Señor Jesucristo no ha venido a eso. Tenemos que saber estar de rodillas para alcanzar el amor de Dios. ¿Cómo vamos a salvar a este mundo tan desquiciado? ¿Rezando una Ave María? No. Y no es que la Ave María esté mal, porque tienes que rezarla. Tendrás que hacer un poquito más, ¿no? Un poquitín más, ¿no? Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos viene a decir aquí. Sean inconformistas, sean rebeldes. No los que van de verde son los rebeldes, sino muchas veces somos los verdaderamente rebeldes los que vamos del color de la Virgen María, el azul. Eso es la verdadera rebeldía. Eso es el verdadero inconformismo. No porque no queramos esas cosas del mundo, que hay muchas cosas que son buenas, porque desechamos aquello que nos destruye, a nosotros como personas, a nosotros como familias y a nosotros como país.
como sociedad. Nuestro Señor Jesucristo es lo que nos dice hoy en el Evangelio. He venido a traer fuego, he venido a traer guerra, he venido a dividir el mal del bien, porque no pueden convivir, como el aceite no se mezcla con el agua. Por eso, sepamos interpretar lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo. Saber adaptarlo a mi día y ahora, ¿sí? Hoy el mundo lo que necesita son cristianos alegres, cristianos auténticos, cristianos caritativos, cristianos luchadores, cristianos que sepan rezar, pero no un ratitín. Hay personas que dicen, Padre, mi vida ha cambiado, soy una mujer de oración. ¿Y cuánto rezas? 5 minutos al día. Bueno, pues muy bien, estás empezando, ¿no? Pero en el campo espiritual vas en estimulación temprana. Está muy bien, ¿no? Estás empezando a caminar, pero... Así que abramos nuestro corazón a Dios. Miren, Dios no viene aquí a exigirnos, viene a amarnos y a darnos todo su amor. Quitemos tanta tontería que tenemos en el corazón y que nos estorba para que entre todo el amor de Dios. Que así sea.